¿Sabías que las estructuras desempeñan un papel crucial en diversas áreas de nuestras vidas? Así es, desde las plantas y los animales hasta los objetos fabricados por los seres humanos e incluso nuestro propio cuerpo, todos deben resistir diferentes fuerzas sin sufrir daños. Seguramente donde me estés escuchando sea una estructura, tanto si estás de pie como si estás sentado en una silla. El suelo y la silla, ambas son una estructura. En consecuencia, prácticamente todo elemento de nuestro entorno puede considerarse una forma de estructura. Es indiscutible que comprender el comportamiento de las estructuras es esencial para comprender el mundo que nos rodea. Además, nos ayuda a entender la naturaleza y a evaluar de manera más precisa los avances logrados por la humanidad a lo largo de la historia. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo y Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. De hoy vamos a hacer una introducción al mundo de las estructuras y para ello contamos con la presencia de Carlos Santista Romero. Carlos es doctor ingeniero industrial por la Universidad Carlos III de Madrid y es catedrático de esta misma universidad. Desarrolla su labor docente e investigadora en el área de conocimiento de mecánica, de medios continuos y teoría de estructuras desde el año 2003. Tiene reconocidos 2 sexenios de investigación, ha publicado 36 artículos en revistas indexadas en JCR y tiene 3 quinquenios docentes. Además, tiene un canal de YouTube con más de 15.300 suscriptores y más de 2.200.000 visualizaciones. Todo un lujo tenerle hoy aquí en el podcast. Carlos, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues nada, encantado de participar en esta iniciativa. Lo primero, darte las gracias por hacer un hueco en tu agenda y poder atendernos. Nada, gracias a ti por invitarme. Voy a empezar fuerte. ¿Qué es una estructura? Uf. A ver, a mí siempre me gusta decir que casi todo el mundo entiende por estructura un edificio, algo relacionado con la edificación. Uh-huh. Pero una estructura en realidad es cualquier cosa que tenga que soportar una carga. O sea, una estructura, prácticamente cualquier cosa que tengamos está diseñada como una estructura. Incluso un móvil está diseñado en cierta forma como una estructura para que si se te cae al suelo no se rompa en 1000 pedazos. Eso es, sí. El otro día le preguntaba yo a ChatGPT, le preguntaba, explícame lo que es una estructura para un niño de 10 años. Me decía, un conjunto de elementos para resistir unas fuerzas. Y decía, bueno, bien. No está mal. No está mal. Para alguien que nos esté escuchando y que no sepa, bueno, ahora ya sí que lo sabe lo que es una estructura, pero ¿cómo se calcula una estructura? ¿O qué es el cálculo de una estructura? Son preguntas que se pueden responder en 10 segundos o en 10 horas. El cálculo de una estructura. A ver, con riesgo de ponerme un poco filosófico, calcular una estructura es un poco como tener un diálogo con el mundo físico. Entonces nosotros... hay varias formas de diseñar una estructura. Digamos, imaginamos lo más directo sería interactuar con el mundo físico de forma física. Construyo una cosa, lo pruebo, si no funciona, pues lo hago más grande. Que sigue sin funcionar, lo hago más grande todavía. Así hasta que resista.
Eso sería el método de prueba y error. Es diálogo directo con la realidad en su propio lenguaje. Pero naturalmente, pues eso es bastante ineficiente. Entonces, ¿cómo hacemos ese diálogo con la realidad los ingenieros? Pues utilizamos modelos. Un modelo que nos permite predecir cómo se va a comportar algo en la realidad. Entonces, con esos modelos son con los que tenemos que trabajar. La mayoría de ellos están basados en la física y en las matemáticas, pero eso es lo que nos permite tener ese diálogo con la realidad. Es como una traducción del mundo físico a las matemáticas, y eso es lo que nos permite pues predecir qué es lo que va a pasar y diseñar una estructura y que cuando la construyamos no tengamos que hacer esa fase de prueba y error, sino que si todo va bien, a la primera funciona. Sí, me gusta eso del diálogo con la estructura. Sí. Y eso lo utilizamos ¿para qué? ¿Para qué queremos calcular una estructura? Eso muchas veces me lo preguntan a mí también, pero esto ¿para qué sirve? ¿No? Siempre es ¿para qué sirve esto? Claro, pues es que cuando calculamos una estructura, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Para qué sirve la estructura? Porque eso es lo que lo va a determinar todo. Si quieres hacer un edificio para una vivienda, tendrá unas características completamente distintas que si lo quieres hacer para meter una cancha de baloncesto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Para qué diseñamos una estructura? Para resolver los problemas que tiene la sociedad. Eso es lo que hacemos los ingenieros, básicamente. ¿Tienes un problema? ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues hay una parte de los problemas que tiene la sociedad que se resuelven construyendo estructuras. Pues para hacer una aplicación industrial, para hacer una vivienda, o si ampliamos de modo general qué es una estructura, pues por ejemplo, el diseño de la estructura de un vehículo también es un problema estructural. ¿Para qué diseñamos la estructura de un vehículo? Para que si tienes un accidente, los pasajeros sobrevivan al choque. O sea, depende de para qué lo quieras, esa es la primera pregunta y eso es lo que va a condicionar todo. Eso es, sí. A mí muchas veces me preguntan, ¿y esto por qué es importante? Yo creo que hemos respondido ya un poco a ello, pero muchas veces, ¿y esto es importante? ¿No es importante? ¿Cuánto de importante es? Yo creo que cae por su propio peso la pregunta, ¿no? Es decir, creo que es importante en el sentido de que responden a unas necesidades del ser humano. Lo primero por seguridad, ¿no? Yo creo que lo primero sería, ¿no? el tema de la seguridad, y luego, bueno, todo demás viene acompañado, ¿no? Que sea una estructura más o menos bonita, que sea, bueno, que cumpla unas determinadas funciones, pero yo sobre todo pues por seguridad y por necesidades del ser humano, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué? O sea, muchas veces cuando te preguntan por qué es importante, depende en qué contexto estemos hablando, pero hay veces que son los alumnos los que te preguntan, ¿por qué es importante este concepto? ¿Por qué me tengo que aprender este teorema? ¿Por qué esto es fundamental? Al final, por lo que es importante es porque el conocimiento en sí es importante. Eso es lo que nos hace humanos y eso es lo que hace funcionar la sociedad. Entonces, cuando diseñas una estructura, ¿por qué es importante? Porque es un reflejo de las necesidades de la sociedad. Entonces, han mencionado la seguridad, que es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablas de una estructura. ¿Por qué es importante una estructura? Hombre, porque es lo que nos mantiene seguros, nos mantiene a salvo de las inclemencias del tiempo y tiene que ser segura para que no se caiga encima de nuestras cabezas. Eso es obvio. Pero luego también refleja todas las necesidades de la sociedad. Ahora estamos en un momento en el que pues, es obvio que el principal problema que vamos a tener los próximos años es el cambio climático. Pues desde el punto de vista del diseño de estructuras también tenemos que responder a esa necesidad. Tenemos que hacer estructuras que sean más eficientes, que requiera menor consumo su construcción, que requiera menor gasto de energía su mantenimiento. Cada vez que la sociedad tiene una necesidad, pues ahí tenemos que estar para responderla. Cualquier cosa que sea importante para la sociedad es importante para nosotros. Totalmente. Ya, yo creo que es una pregunta pues bastante pues que viene como muy a colación, ¿no? Y ahora, ¿y cuántas estructuras tenemos? ¿Y qué tipo de estructuras existen? Y
¿Se pueden agrupar o no se pueden agrupar? ¿Son infinitas? Yo siempre digo, hombre, infinitas no hay, y soluciones estructurales tampoco hay infinitas, pero hay muchas soluciones para un mismo problema, igual que para las matemáticas dan una solución. Yo creo que lo bonito de las estructuras es que una misma necesidad puede ser resuelta de diferentes modos. Será más o menos bonita o más o menos elegante, pero ¿cuántas estructuras crees que... o cómo se pueden agrupar? Es muy difícil agrupar las estructuras. Siempre tendemos a intentar agrupar las estructuras porque tendemos a intentar encajonar todo lo que forma parte del conocimiento humano. ¿Por qué? Porque es inabarcable. O sea, no creo que haya ningún ingeniero en el mundo que conozca todos los tipos de estructuras y que sea capaz de calcular cualquier tipo de estructura. Al final, muchas veces son tan complejas que te tienes que especializar en uno, en varios. O sea, habrá ingenieros que sean muy válidos en diferentes tipos de estructuras, pero desde luego no hay nadie que sea capaz de resolverlo todo. No hay nadie que sea capaz de hacer el cálculo estructural de una presa, de un edificio de viviendas y del ala de un avión. No, es imposible. Entonces, al final tendemos a dividirlo y a estructurarlo. ¿Y cómo lo dividimos? Pues como quieras dividirlo, en función del uso que van a tener las estructuras o en función del comportamiento mecánico que tienen sus elementos estructurales. Ahí hay infinitas posibilidades. Sí. Preparando justamente esta entrevista también le pregunté a ChatGPT, que tengo mis más y mis menos con ello, y me decía, hay dos tipos, hay las estructuras fijas y las estructuras móviles. Y digo, bueno, como primera aproximación. Sí, también puede ser las grandes y las pequeñas. Y las grandes y las pequeñas. Las de acero, las de hormigón. Sí, totalmente. Y luego los elementos estructurales, por ejemplo, sí que es verdad que para alguien que nos escuche, por ejemplo, que es una viga, que es un pilar, ¿cómo podríamos definir lo que es una viga? A ver, en primer lugar, mencionas viga y pilar. Lo que tienen en común las vigas y los pilares son que son dos elementos que llamamos unidimensionales. Tenemos la realidad que es tridimensional, pero normalmente cuando hacemos una estructura casi siempre utilizamos o elementos unidimensionales, que es que una de sus dimensiones es mucho más grande que las demás, es fácil, o bidimensionales, pues tipo placa, membrana, en las que tenemos dos dimensiones más grandes que la otra, que será el espesor. Y de forma muy sencilla de entender, pues las vigas normalmente están en posición horizontal y van a fletar, y los pilares normalmente están en posición vertical y están comprimidos. Aunque bueno, evidentemente las vigas también tienen que soportar compresión muchas veces, y los pilares pues normalmente están también, aparte de comprimidos, también están fletados. Pero yo creo que es algo bastante fácil de entender para cualquiera, que el hecho de que la pongas en horizontal o lo pongas en vertical, como la mayoría de las cargas que tienen que soportar las estructuras vienen determinadas por la fuerza de la gravedad, pues el hecho de que pongas el eje principal en la dirección de la fuerza de la gravedad o lo pongas perpendicular, pues cambia radicalmente. Claro. Sí, totalmente. Luego, has hablado de planchas. ¿Cómo es una plancha de acero? O sea, ¿en qué diferencia? Bueno, creo que ya has hecho esa diferencia, pero para que quede más o menos clara, una plancha es bidimensional. ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta. A ver, al final estamos hablando de que tenemos que resolver un problema. Si tienes que cubrir una superficie, pues es muy difícil hacerlo con elementos unidimensionales. Al final necesitas un elemento bidimensional. Entonces, cuando tienes que, digamos que cubrir una superficie
que sea capaz de resistir una carga, existen dos opciones. O colocas muchos elementos unidimensionales y los unes de alguna forma, o directamente colocas un elemento bidimensional que sea capaz de cubrir esa superficie. Dependiendo del tamaño de la superficie, de la forma y demás, pues hay veces que te sale más rentable utilizar un elemento bidimensional y otras veces utilizar elementos unidimensionales. O incluso una solución mixta. Muchas veces la solución es cojo un elemento bidimensional y le refuerzo con elementos unidimensionales. Y otros tipos de elementos estructurales que he visto que a lo mejor son un poco abstractos o que lo que nos están escuchando no sepa muy bien cómo los podemos encontrar. Por ejemplo, los cables, ese tipo de elemento estructural, ¿cómo lo definimos? A mí el cable es un elemento que es bastante fácil de entender cómo funciona, porque cualquiera puede coger en sus manos no hace falta que sea un cable, una cadena, un hilo, una cuerda, un cordón, lo que sea. Cualquier tipo de este elemento flexible, si tú lo coges entre tus manos, solo hay un tipo de esfuerzo que puede soportar, que es el de tracción. Que intentes separar tus manos y ahí se va a oponer. Pero tú puedes retorcer tus manos, las puedes acercar, que no va a oponer ninguna resistencia. En cambio, si tú coges un bolígrafo, no deja que tus manos se acerquen, no deja que se retuerzan, es capaz de soportar diferentes tipos de esfuerzos. Pero un cable solo soporta esfuerzos de tracción. Y eso hace que la forma de calcular una estructura con cable sea bastante compleja. Porque su forma se va a adaptar, no sabes a priori qué forma va a tener. Cuando tú tienes una viga, sabes sus dimensiones, sabes cuál es su longitud, va de este punto a este punto. Cuando tienes un cable, se va a deformar. Entonces ya, tu primer problema es que ni siquiera sabes qué forma va a tener. Eso es, Sí. O sea que eso, por ejemplo, a los alumnos les cuesta mucho, porque claro, tú pones un cable entre dos puntos, pero es que tienes que incluso que calcular. Eso digamos que es un proceso iterativo en el que los esfuerzos y los desplazamientos dependen unos de otros. No sabes cuál es la posición a priori que va a tener. Sí. Y luego un tipo de elemento estructural que es como muy curioso es el muelle, ¿no? Es un elemento que visualmente no se ve o a priori no se aprecia en ninguna estructura, que sí que las hay, pero es como una idealización, ¿no? de esa estructura. ¿Cómo podríamos explicar dónde la gente puede encontrar un muelle en una estructura de su vida cotidiana? Un muelle en una estructura de su vida cotidiana. Claro, es que muchas veces el muelle no es un muelle. O sea, Claro, por eso hablo de idealización, ¿no? Claro. Es como cuando pintamos los carritos. Eso es. En los problemas, que pintas un carrito Sí. y claro, los alumnos van por ahí y se ponen a buscar carritos y dicen, no he visto ningún carrito. A mí igual, pero ¿y el carrito? En ningún sitio. Pero claro, digamos que estamos hablando siempre de... Por ejemplo, yo creo que es más fácil de visualizar... cualquiera de las dos, pero si pensamos ¿qué intentamos explicar cuando ponemos un carrito? Por ejemplo, pues intentamos explicar que el desplazamiento vertical... Para alguien que no sepa lo que es un carrito, es un apoyo que nosotros ponemos en la estructura, ¿no? Sí. Que intenta simular lo que está pasando en la realidad, ¿no? Tenemos apoyos fijos, móviles... Claro. Esto era un poco... Es un poco complejo, pero es un poco lo que decía antes del diálogo que tenemos con la realidad. Nosotros no podemos reflejar en un modelo la complejidad inmensa que hay en la realidad, es infinita. O sea, de hecho filosóficamente ha habido filósofos que cuando les han preguntado la diferencia entre la verdad y la mentira, dicen que la verdad es infinita. Y la mentira siempre es parcial. O sea, no te puedes inventar nunca toda la complejidad que tiene la verdad. Entonces nosotros siempre tenemos que hacer algo finito. Entonces, ¿cómo modelizamos lo que serían las condiciones de contorno que tiene una estructura? Que en términos un poco vulgares es cómo unimos esa estructura al resto del mundo físico.
pues tenemos diferentes opciones. Los más típicos es un empotramiento que restringe todos los grados de libertad de una estructura en ese punto, no deja que se mueva ni que gire ni nada. El otro más típico es un apoyo, que sería decir, en este punto la sujetamos, no se puede mover, pero sí que puede rotar alrededor de ese punto. Y la tercera opción más típica es poner un carrito, que es decir, en este punto no se puede desplazar verticalmente, pero sí que se puede desplazar horizontalmente, que es una forma de decir, la dejo apoyado en el suelo. Eso es una forma de decir. ¿Va a estar esa estructura simplemente apoyada en el suelo? Le llamamos carrito vulgarmente porque cuando dibujamos un modelo le ponemos unas ruedecitas. Eso es. Para visualizar que se puede desplazar horizontalmente. ¿Quiere eso decir que la vamos a dejar ahí simplemente la estructura apoyada a su suerte? Pues normalmente no. Incluso cuando ponemos un apoyo tampoco es que le pongamos un bulón o un sistema giratorio que permita su giro. Simplemente la estamos uniendo de alguna forma que tiene una rigidez mucho más pequeña que el resto de la estructura. Entonces, si tú atornillas una viga al suelo con un par de tornillos a través de una chapa que no tiene mucha rigidez, eso lo puedes modelizar como un apoyo que permite la rotación. ¿Por qué? Porque esa unión que has hecho con una chapa tiene una rigidez mucho más pequeña que la propia viga. Por lo tanto, claro, si hablamos de una estructura tipo un edificio, los desplazamientos y los giros que vamos a encontrar no son visibles a simple vista. Entre otras cosas porque nadie se metería dentro de un edificio si ves que eso se empieza a mover para todos los sitios. Eso es. Entonces, siempre que hablamos de giros, de desplazamientos, son muy pequeños. Claro. Y bueno, habíamos empezado con el muelle. El muelle. Con el muelle ocurre algo parecido. Lo que tú haces con el muelle es un elemento de la estructura que tiene una rigidez más pequeña que el resto y entonces lo puedes modelizar como algo que se va a deformar y que básicamente lo que te permite es definir que la reacción va a ser proporcional al desplazamiento. Pero no tiene por qué ser un muelle, claro, evidentemente. Pues sí, así es. Un poco son preguntas que se me vienen, que ya hemos respondido a ellas. Por ejemplo, ¿cómo decide un ingeniero o ingeniera qué tipo de estructura usar en cada ámbito de ingeniería? Bueno, a ver, yo creo que evidentemente el que quiere hacer un puente, pues decide hacer un puente, ¿no? El que quiere hacer un avión, pues evidentemente hace un avión. Pero dentro de cada ámbito, ¿qué proceso hay mental? Así muy breve, evidentemente, porque esto lleva muchos años, ¿no? Pero, por ejemplo, si un ingeniero de caminos quiere hacer un puente que tiene que salvar una determinada luz, ¿cómo se fija en otros puentes? Intenta ser muy innovador y no se fija en nadie, y cómo... A ver, yo creo que hay un dicho muy habitual en ingeniería que es que no es necesario inventar la rueda, ya está inventada. Entonces, sí. Si normalmente tú tienes que resolver un problema, el problema del puente. ¿En qué consiste el problema del puente? Pues tienes que salvar una distancia entre dos puntos. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Ver si alguien antes ha tenido que resolver un problema similar, si ha habido puentes con esa misma distancia, en los que puedas utilizar el mismo tipo de cimentación, mismo tipo de solución constructiva. Si alguien ya ha hecho algo muy parecido y ha funcionado, pues lo normal es que lo repitas, claro. Pero esto ocurre en todos los ámbitos de la ingeniería y del mundo. O sea, si alguien ha hecho algo que ha funcionado, pues yo lo repito, ¿para qué me voy a complicar la vida? Totalmente. ¿Cuándo se producen avances? Cuando te tienes que enfrentar a algo nuevo. Necesitas solucionar un problema nuevo. A mí me gusta explicar. Yo soy ingeniero industrial, pero yo me muevo mucho en el ámbito de la aeronáutica, porque he trabajado mucho con empresas como Airbus. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ocurre en las estructuras, a mí me gusta siempre hacer a los alumnos una pregunta, que es, ¿las estructuras se cansan? Porque claro, tú imagínate que tienes un elemento estructural, cualquier cosa, una barra de acero, y tú le sometes a una fuerza
que no es capaz de romperla ni siquiera de deformarla visiblemente. Le sometes a esa fuerza, no le ocurre nada. La sometes una segunda vez a esa misma fuerza, no pasa nada. Y una tercera vez, no pasa nada. Y si lo hacemos 1.000.000 de veces, ¿qué pasa? Ahí viene. Pues curiosamente, puede que lo hagas 1.000.000 de veces y durante 999.000 veces tú no notas nada. Y resulta que llegas a la 1.000.000 y se parte por la mitad. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Claro, ¿qué ha pasado? Pero si funcionaba. Claro, ¿cómo es eso posible? O sea, ¿por qué 999.000 veces lo puedo hacer y la 1.000.000 no? O sea, ¿qué ha ocurrido ahí? Claro, pues lo que ha ocurrido ahí es que sin que tú te des cuenta ha habido una fisura que ha estado creciendo de forma muy inapreciable, pero llega un momento que ha aparecido. En la industria aeronáutica eso ocurrió cuando empezaron a aparecer los aviones comerciales, en los años 50. ¿Por qué no ocurrió antes? Pues porque antes no había aviones comerciales. Los únicos aviones que se utilizaban eran los aviones de combate y los aviones de combate que se utilizaban, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues no tenían que hacer tantos vuelos ni tantas horas, pero cuando tú tienes un avión comercial, pues está volando continuamente, todos los días, durante años. Claro. Y entonces en esos aviones empezaron a surgir los problemas de fatiga. Y eso era algo completamente nuevo. Entonces, desde entonces, los ingenieros tenemos que diseñar las estructuras para que sean capaces de soportar problemas de fatiga. Ahí sí que hubo que hacer unos diseños completamente novedosos, porque te enfrentas a un problema nuevo. Pero nunca nadie, que yo sepa, nunca nadie ha hecho un nuevo descubrimiento porque sí. ¿Y qué pasaría si? No, normalmente tenemos un problema, hay que encontrar una solución, y cuando no tienen más remedio es cuando ya todos nos ponemos manos a la obra y decimos, a ver cómo podemos resolver esto. Totalmente. Muy interesante eso de lo de la fatiga. ¿Qué factores crees tú que se tienen en cuenta a la hora de diseñar una estructura funcional? Hemos hablado de seguridad, y luego una pregunta también que va un poco con eso. ¿Es importante hacer ensayos experimentales? ¿Es importante? Hombre, es fundamental. Yo, en mi campo de investigación, me dedico sobre todo a hacer modelos numéricos basados en elementos finitos, pero yo no me creo ningún modelo si no lo compruebo experimentalmente. O sea, es la realidad. Los elementos finitos, para alguien que no esté muy al tanto, una definición como muy breve en 10 segundos, es como hacer estructuras en ordenador, ¿no? Más o menos. Sí. Utilizamos un software que nos permite hacer un modelo de la realidad. También una cosa curiosa de los elementos finitos, al final lo que haces es discretizar la realidad. Tenemos varias formas de hacerlo. Una forma es dividirlo en estos elementos que hemos hablado, como vigas, pilares, placas, láminas, elementos grandes. Y otra cosa que tú puedes hacer es hacerlo en elementos chiquititos. Normalmente cuando utilizamos un software de elementos finitos, estamos hablando de miles, cientos de miles de pequeños elementos. Entonces es una cosa que nos gusta mucho siempre hacer a los ingenieros, que es: tengo un problema grande, lo divido en muchos problemas chiquititos. Y ahora sí puedo hacerlo. Claro, pues esto sí que puedo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tengo un ordenador que me permite resolver miles de ecuaciones en muy poco tiempo. Pero tengamos el modelo que tengamos, al final tiene que haber un soporte experimental, porque los seres humanos tendemos a equivocarnos. A mí personalmente nunca me salen las cosas a la primera. A mí tampoco. Entonces, pues yo hago un modelo, intento predecir qué es lo que ocurre en la realidad, hago los ensayos y veo en qué me he equivocado. Y lo corrijo hasta que me sale bien. Entonces, ¿cuándo puedes hacer un cálculo de una estructura sin tener que hacer ensayos experimentales? Pues no sé, si haces, por ejemplo, el cálculo de una estructura metálica muy típica, que es una nave a 2 aguas, no es necesario que hagas ensayos experimentales y te va a salir bien a la primera. ¿Por qué? Pues porque ha habido
Claro. un montón de gente que ha hecho los ensayos por ti antes. Sí. Y estás utilizando un acero normalizado cuyas propiedades sabes perfectamente porque se han ensayado antes, y tu modelo de ese tipo de estructura pues está validado por los miles de estructuras que se han fabricado antes de ese estilo. Pero cuando haces algo nuevo tienes que hacer ensayos experimentales. Sí, está claro. Bueno, yo creo que el que se lleva la palma aquí es Gaudí, ¿no? Que hizo todo en base a ensayos experimentales, ¿no? Eh, ¿Qué formación necesitamos para diseñar una estructura? Si yo quisiera diseñar una estructura, ¿qué formación tengo que tener? Lo primero, pasar por una carrera universitaria, ¿no? Me imagino, obviamente. A ver, una estructura se aprende a calcular en casi todas las ingenierías, yo creo, menos las TIC, en teleco y informática, pero en el resto de ingenierías yo creo que todo el mundo calcula estructuras, porque al final, siempre tienes que trabajar con algún elemento que no quieres que se rompa en mil pedazos. Eso, Básicamente. ¿Y qué formación necesitas? Pues es un poco multidisciplinar, porque también depende del tipo de estructura que quieras diseñar. Claro. En todos los casos necesitas, por supuesto, matemáticas y física, pero dependiendo del tipo de estructura que vayas a hacer, pues necesitas más cosas. Por ejemplo, para diseñar una estructura aeronáutica es muy importante que sepas mecánica de fluidos. Claro. Si estás trabajando con una estructura hecha de material compuesto en la que tienes polímeros, tienes que saber química. Entonces, también a mí me gusta siempre decir que la formación que tú vas a obtener en la carrera nunca te va a dar todos los conocimientos que necesitas en tu día a día. O sea, siempre vas a tener que aprender cosas. Sí, eso es muy importante hacerlo saber. Yo lo aprendí tarde, yo lo aprendí cuando salí de la carrera, yo creía que lo sabía todo y te das cuenta que evidentemente no sabes muchas cosas, pero te faltan muchísimas otras, sí. Claro, yo cuando hablo con los alumnos o incluso con empresas porque yo he participado en el diseño de algunos planes de estudios, he sido director de titulación y claro, muchas veces recibes presiones de no, es que queremos saber esto, algo concreto que podamos utilizar y yo creo que es todo lo contrario, porque cualquier cosa concreta que tú puedas aprender para calcular una estructura en tu carrera, eso tiene una fecha de caducidad y además muy rápida. Sí. O sea, tú puedes intentar dirigir, por ejemplo, una carrera universitaria, un grado, un máster, a que los alumnos aprenden un software que ahora mismo están utilizando en las empresas para calcular una estructura. Pero bueno, todos sabemos cómo funciona el mundo. Ese software, me da igual cual sea, dentro de 5 años está obsoleto. Sí, eso es. Incluso si se sigue llamando igual, será porque han sacado una nueva versión que les permita seguir compitiendo en el mercado. Pero la realidad va evolucionando. ¿Qué es lo que necesitas? Una formación básica. Una formación básica muy fuerte en matemáticas, muy fuerte en física, muy fuerte en los fundamentos y en los conceptos fundamentales del cálculo de estructuras, y eso te va a permitir que cuando llegas a una empresa y tengas que aprender a manejar un software, pues lo aprendas en unos pocos días, y si te vas a otra en la que utilizan un software distinto, también lo aprendas, y si ese software se renueva, pues también lo puedes aprender. Pero si simplemente te centras en procedimientos mecánicos que te llevan a una solución final, cuando te cambien esos procedimientos mecánicos, estás perdido. Sí, totalmente. No, y la formación básica de la que hablas es verdad que es muy necesaria. Me pasa muchas veces que lo que los alumnos siempre dicen, a mí es que me lo ha dado el ordenador, o me lo ha dado el programa, ¿no? La palabra del ordenador va a misa y no se cuestionan si lo que está dando el ordenador tiene sentido o no. Es decir, un desplazamiento de 1 metro en una viga de 1 metro no tiene sentido. Es decir, lo diga quien lo diga. Es decir, entonces, muchas veces es verdad que falta eso. Muchas veces ellos son los primeros que quieren cacharrear porque ven colores, aquí hay tensión. Oh, mira, se rompe. Y hay muchas veces que digo, está bien, porque es verdad que es muy visual y evidentemente permite que el alumno o la alumna centre ese estudio, pero perdemos un poco la perspectiva si solamente nos centramos ahí. Es decir, hay muchas veces que la tiza y la pizarra, muchas veces no, pero vamos a ver si tiene sentido o no. ¿No?
Sí, yo siempre les digo, yo ahí doy clase incluso a ingenieros aeronáuticos de elementos finitos y siempre les digo, mira, tú vas a utilizar el software, todo lo que tú quieras, pero antes de encender el ordenador, para hacer cualquier modelo, cógete un papel y un lápiz. Eso es. Es lo primero que necesitas. Y aquí me gustaría comentar dos cosas, a ver si no se me olvida la segunda, que tienda a enrollar. La primera de ellas es, por lo que has dicho, es que se llevan a mucho lo de utilizar un software, te sale un mapa Eso de es. colores, todo tal. Lo primero es que yo le diría a los alumnos es, tú piensa por qué te van a pagar a ti. A ti te van a pagar por lo que tú sabes. Si tú lo único que sabes es utilizar un ordenador como una caja negra, yo para eso no necesito un ingeniero. Eso es. Para utilizar un software como una caja negra, no me hace falta que hayas estudiado 4, 5 o 6 años en la universidad, me da igual que tengas un grado o un máster, si lo único que haces es seguir un procedimiento tocando unos botoncitos. Lo siento, pero por eso no vas a cobrar mucho, ¿no? La verdad que no. Nadie te va a pagar por hacer eso, porque eso lo puede hacer cualquiera. Eso es. Y en unos años lo hará ChatGPT. A este paso sí. Entonces, ¿por qué es por lo que te van a pagar? Pues porque lo puedas utilizar de una forma crítica. Porque seas tú capaz de darle un valor añadido a eso. Que tú cojas ese software y seas capaz de presentarle a tu jefe y decirle, mira, este resultado es bueno porque me salen estos colorines y porque yo he hecho este análisis y creo que está bien, o mira, esto es lo que sale con el software, pero no te lo creas porque está mal. Tenemos que hacer otra cosa porque esto no va a funcionar. Sí, sí. Entonces, esa es la diferencia entre un ingeniero y alguien que sabe manejar una cosa salarial. Y en base a lo que has dicho antes, me he acordado de una cosa que me dijo un profesor que yo tenía, José Luis Pérez Castellanos, que en gran parte es el culpable de que yo me haya dedicado a esto, porque yo estaba en cuarto de carrera y en esos años, en la carrera de 5 años. Sí. Estaba en cuarto de industriales y yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Y llegó este hombre y se puso a darnos clase de ingeniería estructural y me enganchó. Bueno, pues José Luis utilizaba un teorema de su propia invención, que es el teorema que más he utilizado yo en mi vida, que es el teorema de la buena pinta. Y claro, él decía, siempre que vayáis a resolver un problema, y esto es muy real, siempre que ya vayáis a resolver un problema, tenéis que aplicar el teorema de la buena pinta, que es lo que tú decías antes. Tengo una viga de 2 metros, voy a calcular cuál es el desplazamiento que tiene. Una viga de acero de 2 metros, ¿qué desplazamiento tiene? Pues sin saber a qué cargas está sometido ni las condiciones de contorno, pues ya puedes intuir que el desplazamiento va a ser de unos pocos milímetros, como mucho. Puede que ni siquiera sea de 1 milímetro. Claro. Entonces, pues ese es el teorema de la buena pinta. Voy a diseñar, no sé, en el espesor que tengo que meter en la cubierta del ala de un avión. ¿Cuánto me sale? Pues pueden ser 5, 6, 10 milímetros. No vas a poner un avión y te va a salir un espesor de 0,5 milímetros en un avión de 80 pasajeros. Eso no va a funcionar. No, Sí, no. No hace falta ser ingeniero para eso. Entonces, bueno, eso que en estos casos, en estos dos ejemplos es un poco burdo y muy aproximado, es algo que poco a poco tú vas desarrollando en tu vida profesional y que cada vez vas afinando mucho más ese teorema de la buena pinta. Sí. Según va aumentando tu experiencia, digamos que eso que tú dices, bueno, pues tiene que salir entre 1 y 5 milímetros, cuando ya vas teniendo un poco de experiencia, ves el problema y ya puedes decir, pues tiene que salir entre 1,5 y 1,7. Y tiene que salir. Por mucho que lo diga el ordenador, claro. Otra cosa, claro. Y si tienes 20 años de experiencia resolviendo ese tipo de problemas, normalmente acertarás. Sí. Esto me ha venido muy bien porque me ha acordado de una frase de una conferencia a la que asistí hace tiempo que hablaba sobre este tema de las estructuras y tal. Y el conferenciante, que no recuerdo su nombre, decía una frase que se me quedó grabada y es: no calcules estructuras si no sabes lo que va a dar. Claro, y es un poco decir eso, bueno, tengo un orden de magnitud en la cabeza de lo que puede dar, con lo cual ya sé que me tiene que dar eso. Si no me da eso, me he equivocado.
¿no? Claro, es que estás perdido. Si tienes que calcular algo y no tienes ni idea de por dónde van los tiros, Claro. estás completamente perdido. Eso es. Luego, se me ha ocurrido esta pregunta, es un poco, ¿es importante estudiar el cálculo de estructura desde una edad temprana? O sea, repasando los planes de estudio de la educación secundaria obligatoria, tiene una asignatura que se llama tecnología. Y en esa asignatura de tecnología dan algo de estructuras, hablan de triangular, bueno, hacen como maquetitas con pajitas y tal, entonces, bueno, les permite tener un conocimiento. A mí esa asignatura no me la dieron nunca. Y con todo y con eso soy un apasionado de las estructuras. Pero, ostras, cuando lo vi dije, joder, creo que es interesante. Igual que creo que es necesario que un chaval o chavala de segundo o tercero de la ESO pues vea las matemáticas, la física, la química, la biología, bueno, pues todo eso. Bueno, decir, bueno, tienes este conocimiento aquí que es por qué las cosas aguantan, por qué no se cae un edificio, bueno, de una forma muy básica en esas edades, pero bueno, un conocimiento que, bueno, que sea, ¿no? Algo mínimo, ¿cómo lo verías tú? A ver, yo creo que sí, o sea, para tener esto todo depende del punto de vista. De un punto de vista meramente teórico, de lo que tú necesitas para aprender a diseñar una estructura, en secundaria ellos todavía no tienen los fundamentos matemáticos necesarios para hacer ese cálculo que les están haciendo con los palitos y con las pajitas y demás. Pero es que aprender algo es mucho más profundo que todo eso. Y la base de la educación es las ganas de aprender. O sea, tú no puedes, da igual, por muy bien que lo expliques, tú no puedes enseñar nada a alguien que no quiera aprender. No, Eso es la base. Sí. O sea, y ese es uno de los principales problemas que tenemos en la educación. Tú necesitas que los alumnos lleguen a tu clase con ganas de aprender. Eso es lo más importante. Y si tienes alumnos que llegan a tu clase con ganas de aprender, es que ya todo va como la seda. Y si no, pues ya tienes que motivarles, tienes que... Entonces, ¿por qué es importante meter eso en secundaria? En secundaria, en teoría, lo más importante que tienen que aprender es matemáticas y física, pero no para calcular estructuras. Claro. Para robótica, para electrónica, para cualquier cosa que esté relacionada con la ingeniería, lo único que necesitan es matemáticas y física. No hace falta que le metan nada de eso. Pero eso es muy importante porque les motiva. Claro. Les motiva a decir, hostia, voy a seguir estudiando matemáticas y física porque me va a permitir hacer esto. Yo durante no sé cuántos años, 8 o 10 años, estuve haciendo con la FECIT, hacíamos un campus de verano, que era durante una semana, bueno, el campus de verano duraba a lo mejor un mes y medio, pero los chavales iban rotando todas las semanas. Entonces cada semana venían chavales que hacían como un campamento de verano. Sí. Por las mañanas hacían un taller que en mi caso era de cálculo de estructura, pero en otros pues a lo mejor había uno que les encantaba que era de seguridad informática, bueno, de diferentes cosas. Y entonces en ese taller tenía chavales de secundaria que evidentemente no tenían la formación necesaria para que les dieses clase como das a tus alumnos de segundo, de tercero, de cuarto de grado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues diseñábamos un puente con espaguetis. Pero con ese puente con espaguetis ya eran capaces de ver que hacías pues no sé a qué nivel de profundidad puedo llegar, pero en la típica celosía, que son las estructuras estas formadas por triangulitos, Sí. pues ellos ya veían que la parte de arriba se estaba comprimiendo, esos espaguetis se intentaban comprimir, los de abajo se estaban traccionando, o sea, les podías enseñar conceptos muy interesantes con eso. ¿Qué más hacíamos? Con madera de balsa, que es una madera muy ligera que se puede cortar con un cúter. También hacíamos estructuras tipo viga para que viesen un poco cómo funcionaban. Y luego también lo hacíamos un poco, para que fuese más entretenido, lo hacíamos un poco modo competitivo. Lo hacíamos por grupos, cada grupo hacía el suyo, luego bajamos al laboratorio, los ensayábamos y veíamos cuál funcionaba más, cuál funcionaba. Y... bueno, es una de las cosas más divertidas de dedicarte a las estructuras, el hacer cosas y romperlas. Sí, totalmente.
Y eso les encantaba. Mm. Pero claro, eso no es importante por lo que aprendieron de estructura, sino que es importante porque ven que el conocimiento sirve para algo en la realidad y que sigan teniendo ganas de aprender cosas. Eso es. No sé si alguno de ellos ha seguido dedicándose al mundo de las estructuras, pero, Bueno, ahí queda. pero claro. se habrá dedicado a lo que sea, pero eso sirvió para que ellos sigan teniendo ganas de estudiar y de aprender. Eso es lo más importante en esa edad. Sí, sí. Y nada, ya terminamos. Eso sí que hay casi infinitas estructuras en el mundo. Tendríamos que estar horas y horas y horas aquí mencionándolas todas. Sí, es imposible. Pero antes has hablado de un profesor tuyo que te marcó. ¿Hay algún tipo de estructura que te haya marcado o que a día de hoy te parezca que digas, joder, ¿y esto cómo es posible que el ingeniero haya podido hacer esto? ¿O hay alguna en particular que digas que te despierte curiosidad? Claro, a mí las que más curiosidad me despiertan son las que no sabemos cómo se han hecho. Porque o sea, es curioso que hoy, en el siglo XXI, en el año 2023, somos capaces de diseñar la estructura de una nave que pueda viajar hasta Marte. Podemos hacer cosas increíbles, pero no sabemos cómo se hicieron las estructuras de la antigüedad. Totalmente, sí, sí. Entonces, por ejemplo, el más famoso es Stone Age, pero sin irnos a Stone Age, hay un menhir en Francia, en Saint-Dolent, que no me acuerdo exactamente cuánto pesa, pero ponle que pesa 100 toneladas, por ahí. Claro, y con aquellos medios de la época, como... Claro, pesa 100 toneladas, pero lo curioso es que ese menhir, en el sitio donde está, no hay ninguna piedra parecida alrededor. ¿Cómo lo llevaron hasta ahí? Claro, entonces, esa gente hace Sí, sí. miles de años fue capaz de coger un menhir y transportarlo. Primero, darle la forma adecuada, que bueno, eso puedo, con paciencia, Sí. aunque no tengas Que ya tiene su arte. aunque no tengas herramientas de acero, que es muy fácil tallar un menhir con Claro. herramientas de acero, pero sin herramientas de acero está más complicado. Pero bueno, con paciencia entiendo que pudieran llegar a darle esa Sí. forma. Pero ¿cómo lo movieron durante kilómetros? Sí, sí, ¿Y totalmente. por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Eso es. ¿Sabes? Y lo más increíble también es que no puedes pensar que esto fue una locura que se le ocurrió a alguien y que lo hizo, sino que ahí detrás hay una cultura de la que no tenemos ni la más remota idea, porque eso no es algo que se haga porque a alguien le apetece, sino que eso también es cultural, porque ese tipo de menires también tienen una tradición y Claro. también tienen o sea, ellos han aprendido a hacerlo. Sí, sí, sí. De alguna forma, porque ese tipo de menires no es simplemente coger una piedra y levantarla. Antes de Claro. coger la piedra y levantarla, ellos hicieron una cimentación abajo. No, es alucinante. Y está parcialmente excavado para que no Claro. para que no se venza, o sea, está parcialmente enterrado. De modo que es algo que está muy bien pensado y que seguramente llegaron a esa solución después de mucha prueba y error. Y durante generaciones se fue transmitiendo ese conocimiento. Y hay algunas cosas que nos podemos imaginar. O sea, nosotros sabemos por qué hicieron la cimentación, sabemos por Sí. qué lo enterraron parcialmente, porque es algo que nosotros también sabemos, que Claro. si no lo haces, falla. Pero ¿cómo trasladas una piedra de 100 toneladas sin la maquinaria actual? Eso Eso es. no lo sabemos. A No, mí, no es. personalmente, lo que más me llama la atención es aprender cosas nuevas. Claro. Y eso es algo que me gustaría aprender y creo que me voy a quedar con las ganas. Sí, sí, no, es muy curioso, sí, sí, todas las estructuras estas de la antigüedad y tal, es verdad que despiertan ese interés y dices, "¿Y cómo puede ser?". Claro, uno hace el símil con hoy en día, bueno, pues tampoco es tan complicado, coges una grúa, pero claro, es que no había grúas, es que no había nada, o sea, entonces es algo especialmente, sí, sí, sí,
Totalmente. Yo reconozco que a mí las estructuras que más me gustan son las de los barcos. O sea, siempre ha sido algo que me ha llamado la atención. El tema de ya no solamente de por qué flotan, sino por cómo puede ser que eso resista, ¿no? Es decir, esas inclemencias y tal. Y recuerdo, pues eso, ya desde pequeñito, que me llamara la atención eso. ¿Cómo puede ser? ¿No? La pregunta es ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un barco de acero flote? Claro, sí. Sí. Bueno, a los de primero les hago siempre esa pregunta, a los de primero de carrera, les hago la pregunta de ¿por qué una canica de acero, si yo la tiro al agua, se hunde y un barco de 100.000 toneladas de acero del mismo material flota? Y eso les vuela un poco la cabeza, decir, es verdad, ¿por qué pasan esas cosas? Bueno, pues ahí estamos. Arquímedes ya fue el precursor de todo eso, pero sí, es magia de la ingeniería. Bueno, no sé si llamarlo magia, pero bueno, sí, esa parte mística, sí. Claro. Pero no es solo flotar. Porque, claro. A ver, yo la verdad es que es otra de las estructuras que me causa curiosidad, pero en este caso por mi ignorancia. ¿Vale? Porque esto sí que lo sabemos como sociedad, pero yo personalmente no sé mucho del mundo naval. Entonces, claro, no es solo flotar, sino que una cosa curiosa es, a ver si esto me lo sabes explicar tú, que lo sabrás mejor que yo. Porque hacer una cosa que flote de acero es relativamente fácil, solo tiene que ser hueca y aplicar el principio de Arquímedes. Eso es. Pero no solamente tiene que flotar, se tiene que mantener estable. Eso es. Y no volcar. Y para que no vuelque, tienes que poner, esto supongo que tienes que tener el centro de gravedad muy bajo. Lo más bajo posible, eso es. Claro, eso entonces, a la vez que tienes que estar hueco, tienes que tener mucha masa en la parte de abajo. Claro. Que es donde necesitas que esté hueco. Eso es. Juegas con las distribuciones de pesos e intentas siempre que el centro de gravedad esté lo más bajo posible, que es cuando más estable es el barco. Claro, tiene que flotar, ser resistente y además ser estable. O sea, tiene que tenerlo todo, evidentemente, porque que flote escorado o girado, pues no pues vale para nada. No vale para nada. Pero sí, totalmente. Por eso muchas veces se pone el lastre. El lastre es una cantidad de carga que nosotros ponemos. Hay lastre de agua de mar y hay el lastre que es fijo, que se pone cemento, literalmente se pone en la parte baja de algunos barcos, cemento básicamente para eso, para bajar el centro de gravedad, para que sea estable. Y hacerle más estable. ¿no? Claro, sí. Entonces, una historia de esto, sí. Así que nada, pues por mi parte, darte las gracias por haber estado aquí, por compartir este rato y nada, estar con nosotros. A mí me ha servido para mucho, espero que los que nos estén escuchando opinen lo mismo. Y nada, no sé si quieres comentar algo más. Nada, muchas gracias a ti por la iniciativa y mucha suerte con el podcast. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Venga. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.